Bueno, a continuación lo que vamos a ver es inductores, ¿sí? Como les había anticipado, básicamente lo mismo, así como estudiamos el capacitor, también básicamente los mismos temas los aplicamos al inductor, ¿sí? Estudiamos primero qué es un inductor, las clases, en serie y en paralelo y sus comportamientos en continua en alterna y cómo lo aplico. Y antes de llegar, digamos, antes de pasar a este tema, recuerden que vamos a ver todas las aplicaciones, digamos, del capacitor como conmutador, todo lo que está anteriormente en el libro, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar con esto. Tenemos que, obviamente ustedes esto ya lo manejan, un inductor está formado por un alambre, es un alambre enrollado alrededor de un núcleo y exhibe como propiedad la inductancia. Es otro de los componentes eléctricos pasivos. RLC junto con el resistor y el capacitor son los tres elementos eléctricos pasivos típicos que se estudian en electrónica, así como en electricidad. Bien, es importante, es un elemento que siempre vamos a encontrar, ¿sí? En nuestros circuitos y sencillamente es eso, es un alambre enrollado. Se le da el nombre de bobina, sí, también se le llama inductor o bobina. Así que básicamente es eso, como tienen acá en el libro, un alambre enrollado, un núcleo de aire en este caso, por el cual va a circular una corriente eléctrica y acá la de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar un campo electromagnético. Así que tengan en cuenta que este es el símbolo del inductor, eso ya lo manejan, lo saben, y vamos a hablar de la inductancia, vamos a decir que hay una tensión o voltaje inducida a través de los terminales de la bobina, siempre en una dirección tal que se oponga al cambio de la corriente eléctrica. Bueno, la inductancia es eso, es la medida de la capacidad que tiene la bobina o el inductor para establecer una tensión inducida a consecuencia de qué? Del cambio de la corriente, porque dicha tensión inducida actúa en dirección opuesta al cambio de la corriente. Arriba, bien. ¿Y en qué unidad se mide la inductancia? En el henrio. También es muy amplio o grande, le queda un poco grande la unidad, así que utilizamos eh, submúltiplos, mili, micro, pico, nano y así. Eso ya lo saben, esto también se los dejo para que ustedes lo lean, son cuestiones de construcción. ¿Y qué pasa? Estudiamos el elemento en sí, ¿no? Decimos que el inductor sí me va a establecer un determinado voltaje o nivel de tensión, pero el inductor no es perfecto, tiene una cierta resistencia de devanado que se simboliza como R sub W. ¿De qué la W? Y de wire, en inglés, alambre, entiendo yo. Así que es eso. O sea, el elemento no es perfecto, tiene su oposición al paso de la corriente y eso se manifiesta como un pequeño resistor. Es como que tuviera un resistor ahí, pero no está. Se comporta como, ¿cierto? Bien, ¿y qué le va a pasar? Y también se va a comportar como un capacitor, o sea, es todo en uno, ¿no? También tiene una capacitancia de devanado y es un C sub W, digamos. Así que acá tienen un repaso de la ley de Faraday. Quien no lo haya visto, no lo haya comprendido, tiene acá otra oportunidad para entenderlo.
¿qué es lo que estudió Faraday? Y bueno, estudió o descubrió el principio de inducción electromagnética. Descubrió que al mover un imán, ¿no? Esta barra, a través de una bobina de alambre, se induce, ¿no? Una cierta tensión en la bobina, y cuando se le proporciona una trayectoria completa, la tensión inducida provoca, ¿qué cosa? Una corriente inducida. Así que bien, yo conecto el voltímetro y tengo una tensión inducida. ¿Debido a qué? Debido al campo magnético cambiante. Bien, también está la ley de Lenz, que se las dejo para que lo aprovechen del libro. Y también tipos de inductores, los hay fijos, los hay variables, las cuestiones constructivas, ¿sí? Y también esto de inductores en serie y en paralelo. La disposición en serie, sabemos que serie es una continuación del otro y que puedo reemplazarlos a todos por uno de un solo valor. ¿Y qué pasa? Si están en paralelo también los puedo reemplazar siguiendo una fórmula que es la que tienen ahí. Así que vamos a lo que también nos interesa, que es el comportamiento en continua y en alterna, para luego ver sus aplicaciones. Bien, el comportamiento en continua. Entonces, el campo electromagnético de un inductor guarda energía. Esto también es importante, ¿no? Cuando se conecta a una fuente de tensión DC, la acumulación de corriente a través del inductor ocurre de una forma o de una manera predecible y depende de la constante de tiempo determinada por el LC. Así como antes con el capacitor teníamos una constante de tiempo RC, ahí está también, se le da una constante de tiempo RL en este caso. Así que vamos a estudiar básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que puedo tener una potencia, ¿no? O sea, energía, a ver cómo lo vamos, almacenamiento y conversión de energía en calor en un circuito de CD. O sea, lo que estamos diciendo es que si yo conecto el inductor a una fuente de tensión, va a haber circulación de corriente, obviamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esa corriente se va a convertir, eh, va a haber una conversión de energía eléctrica en calorífica, en calor, debido a la resistencia del devanado. O sea, se pierde, es algo que es energía que perdemos, no la podemos guardar para después usarla, no, eso se va al medio ambiente. Si quieren ustedes, calefacción al ambiente, no es literal, no es que yo me voy a poder calefaccionar un ambiente con eso, una pieza, una casa, no sé si me explico, pero sí aporta calor al aire, o sea, lo entibia, ¿verdad? Bueno, y también tengo que saber que hay energía guardada en el campo magnético en forma de W mayúscula igual a un medio de L por I elevado al cuadrado. Y acá tenemos el estudio de la constante de tiempo RL, que es lo mismo que hacíamos con el capacitor, nada más que en ese caso multiplicábamos el valor de R por C. Acá dividimos el valor de L en R y sacamos una constante de tiempo. O sea que en este caso, bueno, en un ejemplo, este ejemplo está expresado en microhenrios. Bien, también podemos determinar cuál es la corriente en un inductor, ¿cierto? Y así es como podemos evaluar la corriente creciente en el inductor. Y así es como estudiamos la corriente de carga. Fíjense, la misma curva que teníamos antes. Puedo estudiar la carga del inductor. Acá lo tienen paso a paso con ejemplos. ¿Y qué le pasa? Acá está muy bueno porque está paso a paso. Cuando cierro la llave en tau cuando ha pasado solamente una vez tau, cuando ha pasado 2, 3, 4 y 5. ¿Qué le pasa a la corriente? Y se va incrementando hasta que llega a un máximo. Cuando llega a un máximo, podemos decir que está
que ya no va a haber, perdón, que la circulación, lo vemos bien claro acá, que la corriente ha llegado a su valor final, o sea, no va aumentando, va a quedar fija. Bien. Luego, la corriente menguante, o sea, la corriente que decrece, básicamente también tenemos la misma curva. Y también los estudios de qué pasa cuando se abre la llave y qué va a pasar. Que la corriente pasa de su valor máximo y va a ir disminuyendo hasta tener 0 amperes, ¿sí? Recuerden que acá en 5 veces tau se supone que I es 0, se lo toma prácticamente 0,1 miliamperes, estamos diciendo que es 0. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Eso también se estudia y se puede observar con un osciloscopio. Y también tenemos el estudio de RL en serie, así que los invito a ver esos ejercicios. Y también esto también es posible hacer y calcular cuánto le llevaría con determinado L y R en un circuito, cuánto tiempo le llevaría la carga o la descarga de acuerdo a lo que vimos. Entonces, y ahora estudiamos el comportamiento de un inductor en un circuito en alterno. Y bueno, estudiamos esto, que aparece una cierta reactancia inductiva. Otra vez también una oposición a la corriente, eso es la reactancia. Básicamente dicho así en pocas palabras, también se estudia la potencia en un inductor, como la calculo de esta manera con la ecuación 1314, guión medio 14. El factor de calidad de la bobina también es otro parámetro que me puede indicar datos técnicos de la bobina. Y vamos a esto que ya termina, con esto ya terminamos, aplicaciones de los inductores. Así que los invito a ver esto. Y si tienen alguna duda, me mandan un mensaje siendo puntuales. Profe, no entiendo tal cosa, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ver en estos minutitos qué aplicación tiene el inductor. Ya lo hemos estudiado, sabemos cómo se comporta, etcétera. Bueno, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer en esa parte? Fíjense, el inductor no es tan versátil como el capacitor, es más limitado en sus aplicaciones debido en parte a su tamaño, los costos y que su comportamiento no es muy ideal. Dijimos, se comporta un poco como un resistor, un poco como un capacitor, entonces es un elemento un poco más complicado, ¿sí? Una de las aplicaciones más comunes de los inductores es la de reducir el ruido en los dispositivos eléctricos. Bueno, entonces justamente ese es una de las primeras aplicaciones que estudiamos, la supresión del ruido. Así que voy a encontrar inductores con ese cometido para suprimir ruido. Así que los invito a leer esto. Y con eso básicamente estaríamos terminando lo que teníamos como objetivo, ¿sí? Los invito a leer todas las aplicaciones y los ejercicios que están bien explicados. Cualquier cosa me hacen un mensaje.